Muchas gracias, diputado Iván Fuentes. Tiene la palabra la diputada Clemira Pacheco. Gracias, presidente. Saludar al ministro y al subsecretario. Yo quiero recordar que el virus, o el problema que tuvimos con el virus ISA el año 2007, fue tremendo impacto en todo lo que significó en el sur de Chile y generó grandes mortalidades de los ejemplares de salmón en los cultivos y además un efecto bastante indeseado como la pérdida de condiciones de calidad del producto. Y además estuvimos muchos dirigentes y trabajadores de las distintas industrias en la Comisión de Pesca conversando sobre esta crisis y además de los efectos de las prácticas antisindicales y los problemas que ellos tenían en la forma de cómo se operaba. Y por lo tanto, el 8 de enero del año 2009 se presentó y se trabajó un proyecto de ley de parte del gobierno de entonces que impuso y se dictó estrictas medidas sanitarias para conseguir controlar el virus ISA. Hubo medidas también complementarias y aquí principalmente fue el traslado de los centros de cultivos, que era urgente cambiar la forma de operar. Estamos hablando del año 2009. Luego se crea esto de los barrios, se plantea la relocalización, pero se da ese plazo de 5 años, pero lamentablemente aún no vemos y nadie de las distintas concesiones acuícolas ha solicitado su relocalización. Lo cual, entonces, cuando se crea esta figura de la relocalización en las concesiones, considerando además un efecto ambiental y sanitario, y en consecuencia hace mucho sentido entonces el objetivo general de la Ley de Pesca cuando establece en su artículo 1b la conservación y uso sustentable de los recursos hidrobiológicos mediante un enfoque precautorio, un enfoque ecosistémico marino en la que existan en estos recursos. Entonces yo me pregunto, subsecretario y ministro, ¿se respetan en este proyecto de ley estos objetivos en la prórroga de la medida precautoria y sanitaria? ¿Se ve salvaguardados los recursos hidrobiológicos? ¿Resguarda a la pesca artesanal? Son las preguntas que están en la duda en esta prórroga. Esta prórroga, esta moratoria de las concesiones no va a detener el otorgamiento de nuevas concesiones vía relocalización. Y ahí hay un punto que es bueno analizar. Por lo tanto, se debe actuar como lo fue entonces en el origen y la matriz de lo que fue este proyecto, que es el sanitario, con un sentido preventivo. Por otro lado, urge definir también la resolución que establece la determinación de los caladeros de la pesca artesanal, que hasta la fecha, desde esa ley, todavía no tenemos la resolución ni el reglamento. Sin embargo, existe un compromiso en este proyecto de exigir como requisito para que se le otorgue las relocalizaciones a las concesiones acuícolas el presentar un plan de abandono y cierre en las actuales concesiones. Este plan debe y requiere ir acompañado de las exigencias de estar bien ejecutado. El plan para otorgar efectivamente la relocalización, de lo contrario, no se está cumpliendo entonces el objetivo anterior, que es el sanitario y el preventivo. Estamos apagando, en realidad, como lo dije en la comisión, un incendio para encender otro, pero en el fondo esta ley de la prórroga es un mal menor, pero en realidad en sí es un proyecto que no obliga, no está la obligación de la salmonera de dejar el área limpia, sino quien se ve favorecido nuevamente entonces en este aspecto y en esta ley es el sector industrial, en desmedro entonces del sector artesanal. No se otorga las suficientes garantías para que se aseguren si se va a cumplir o no este plan de cierre y abandono. No es suficiente, y esa es la debilidad que tiene este proyecto, que no es suficiente la presentación solamente anunciada del plan de cierre y por lo tanto esta práctica no va a ser eficaz si no se trabaja de una manera efectiva. Y yo quiero aquí recordar que en una de las leyes anteriores, la ya citada, nosotros introducimos una indicación que luego fue bastante mediatizada, pero quedó en el Senado,
que tiene que ver que cuando una salmonera ejecuta tiene prácticas antisindicales, debería entonces, cuando es comprobada por 3 veces, porque fue mediatizada, quedó así en la ley por el Senado, entonces se le debería otorgar la caducidad, se le debería terminar la concesión acuícola. Estamos hablando de la caducidad. Y es lo mismo que hemos planteado ahora. Si no existe un buen plan de cierre, que supuestamente en el protocolo de acuerdo, que ya han citado mis otros colegas, está en el punto B, no estamos hablando que en abril ustedes nos van a presentar la ley para discutir las condiciones del plan de cierre, sino que se comienza a trabajar técnicamente en una mesa el análisis para ver cómo va a ser ese proyecto de ley. Entonces yo le quiero pedir, ministro, un poco las urgencias que planteaba también otro colega allá, que tiene que ver con los proyectos de ley en la comisión que tuvimos hoy en la mañana, es cuándo van a efectivamente con los plazos, por su intermedio, presidente, me estoy refiriendo al ministro, ¿cuándo van a ser los plazos? Porque usted me puede decir que el análisis técnico, queridos colegas, va a ser todo este año, todo el próximo. ¿Cuándo viene la ley que permite entonces las exigencias en ese plan de cierre para dejar las áreas limpias y tener además las condiciones para que la pesca artesanal también pueda ir cumpliendo? Entonces debemos asegurar efectivamente la pesca artesanal que va a tener estas zonas y estas áreas limpias de contaminación para que ellos puedan cultivar sus algas, ya que el propio Ejecutivo estamos trabajando y terminando, que esperamos prontamente votar en esta sala, la ley de cultivo de algas o de las otras distintas especies que tiene la costa de nuestro país y además del fomento para la pesca artesanal. Por lo tanto, yo le quiero decir al Ejecutivo, su intermedio presidente, que este proyecto requiere ciertas evaluaciones y urgencia en estos temas que hay que abordar, y especialmente yo quiero hacer un voto de confianza en este protocolo de acuerdo, por eso hago la crítica que he planteado recién, y espero que efectivamente durante el primer semestre tengamos los proyectos ya anunciados. Yo quiero decir además, ministro, de que, por su intermedio presidente, de que se habla de este proyecto tan importante de la regulación de las caletas. Sé que tienen que ver muchos ministerios allí, estamos hablando de 7 ministerios, pero no podemos seguir esperando en estas condiciones tan poco, yo diría, seguras para muchos de los pescadores en las caletas donde se le otorgó en su minuto, como el caso de Coronel en Los Rojas, un título de dominio en el gobierno anterior a través de bienes nacionales por 5 años. Y con la condición donde ellos han vivido toda su vida, pero con la condición de que si lo requiere el gobierno a través de alguna infraestructura de obras públicas u otra, van a ser requeridas. Entonces creo que esa inestabilidad, esa inseguridad de parte, como viven las familias de pescadores de toda su vida, que ahora con ese título no le da certeza, creo que es tremendamente importante que se acelere esta tramitación y esperamos que llegue prontamente entonces a la Comisión de Pesca. Yo quiero decir que apoyaremos este proyecto, pero necesito claramente decir que no es lo suficiente y creo que es necesario seguir ahondando y discutiendo en este tema. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado